Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, queridos hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de estudio bíblico del día de hoy. Quienes nos han venido acompañando a lo largo de estos años, tenemos un ministerio que nos ha llevado a hacer ciclos de estudio bíblico, lo hacemos por series. En el último año y medio hemos venido explorando capítulo por capítulo, versículo por versículo, el libro del Apocalipsis. Y hemos tomado mucho tiempo porque el libro en sí nos ha presentado retos extraordinarios. En primer lugar, por la complejidad que en sí guarda la estructura lingüística, gramatical, filológica del texto. Y en segundo lugar, por las implicaciones, y sobre todo estas implicaciones se notan en las advertencias que se encuentran en el mismo libro del Apocalipsis, ¿no? Respecto a anatemizar a aquellos que cambien, agreguen, quiten profecía, o que la desvirtúen o la lleven por peñascos riesgosos. Muchos han justamente diseñado una escatología a partir de lo que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Creemos que a la luz de la tradición apostólica, mucha de esa escatología son novedades teológicas recientes y algunas no tan recientes que han sido abordadas por los padres apostólicos, por los padres eclesiásticos en los concilios ecuménicos, y creo en su momento fueron bien abordadas por ellos. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia se han venido reagrupando algunas denominaciones que vuelven a incurrir en lo que ya antes había sido declarado como herejía. Así pues, tenemos, por ejemplo, documentos como el escrito por Irineo de León respecto a las creencias del gnosticismo. Pero también encontramos, por ejemplo, cartas posapostólicas como la de Bernabé, que estuvimos analizando muy brevemente en nuestro estudio pasado respecto al templo. Y también tenemos, por ejemplo, las cartas de Clemente de Roma, entre otras. Y por supuesto, desarrollos de estudios teológicos por eruditos a lo largo de las muchas décadas y siglos que han estado conformando la historia de la iglesia. Y bien vale la pena recordar que nosotros no podemos hacer doctrina de un solo versículo, que no podemos hacer o sacar conclusiones a partir de una lectura errada. Si bien es cierto que el Espíritu Santo nos provee la dirección y la fuerza suficiente para poder discernir de entre las escrituras, también para poderlas apropiar y asimismo para poderlas aplicar. También es cierto que nos ha dejado herramientas a las cuales tenemos nosotros que acudir y de las que tenemos que enriquecer nuestro estudio. Estas herramientas son propiamente la iglesia. Y justamente una mala eclesiología deriva en una mala cristología, y una mala cristología nos aleja de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que volver nuestro enfoque hacia Cristo y en las estructuras que Él ha establecido. Por estructura nosotros entendemos a la iglesia y el papel como un instrumento visible de su reino, a través del cual nosotros estamos llamados a dar testimonio. Un testimonio que favorezca, por supuesto, esta comprensión y que resuelva todas esas vicisitudes que se han venido desarrollando conforme ha venido pasando el tiempo. Pues bien, el Apocalipsis nos presenta este reto. Es un reto muy grande que hemos decidido aceptar. Y yo creo que estudiarlo es sin lugar a dudas la mejor forma de demostrar este compromiso que tenemos con la eclesiología. ¿Qué tanto del Apocalipsis se puede entender escatológicamente? ¿Qué tanto del Apocalipsis se puede entender históricamente? ¿Qué tanto es preterista? Pues bien, las escuelas de interpretación las vamos a poder encontrar en libros, en documentos, en artículos. Claro, esto es desde la academia, como hemos querido hacer las cosas nosotros en este círculo de estudios, pues es desde la perspectiva académica. Por eso vamos a ver cómo a menudo echamos mano de las citas de eruditos que van a ayudarnos a consolidar nuestra comprensión del texto, pero por supuesto que nosotros también pedimos la asistencia del Espíritu Santo a fin de
que podamos hacer lo correcto. Por ello, antes de comenzar con nuestro estudio, quisiera que me acompañaran, como es costumbre, en una breve oración para ayudarnos a poner en perspectiva. Así pues, nos dirigimos con todo el amor y respeto a nuestro Padre. Padre nuestro, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en la distancia, de manera sincrónica también, pero en tu presencia. Te pedimos que a través de este ejercicio te glorifiques, que te glorifiques por la predicación de tu palabra, que nosotros nos veamos confortados en el obedecer a tus mandatos de ir, mostrarte, darte a conocer y unirnos. Pues así es, pues que a través de la unión daremos muestra de que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Permita que nosotros decrezcamos para que tú puedas crecer. El objetivo, Señor, no es ensalzarnos a nosotros mismos, hacernos pasar por eruditos o beneficiar nuestro nombre, sino más bien dar gloria al tuyo, que tu nombre sobresalga, que tu nombre se pueda ver y que tu compañía y tu presencia sean suficientes para el caminar de la iglesia, que no busquemos consuelo en nociones equivocadas, ni en las coberturas del mundo, que tampoco caigamos en los vicios en los que han caído muchas iglesias, con el objetivo de mantener sus sistemas equivocados y humanos. Así pues, Señor, ayúdanos a recobrar conciencia de la eclesiología en torno a este documento que es el Apocalipsis y bendícenos, Señor, como está proyectado serlo para quien escuche, para quien lea este contenido profético, tal cual como lo estableces en los primeros capítulos de este libro. Así pues, Señor, guíanos, condúcenos a través de este estudio y que podamos salir adelante. Te lo pedimos y damos gracias en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar justamente en este momento con nuestro estudio. Vamos a darle lectura a los versículos que nos van a acompañar a lo largo del mismo, que decir verdad son a partir del versículo 3 en adelante. Vamos a encargar de mm, llevar este estudio a lo largo de estos versículos. Ya en el episodio anterior vimos el capítulo 11 desde la perspectiva de los versículos 1 y 2, que nos dio mucho tema, que nos dio mucho material para poder analizar los componentes de la restauración y conservación del templo. Pero si ustedes no quieren perderse del concepto, les pido que vayamos al capítulo anterior de nuestro estudio bíblico y que podamos revisar las implicaciones del templo, porque no es el templo tal cual como lo hemos comprendido de manera clásica. Es más bien el templo como lo comprendieron los apóstoles y sus discípulos. Es decir, hay que atender a la eclesiología, esto es necesario, es así como tenemos que hacerlo. Es así como se hace en la academia y es así como también tenemos que hacerlo nosotros. Pues bien, el templo, como vimos en el episodio anterior, no se trata de una construcción, tampoco de un conjunto de muros o de una estructura de piedras preciosas, adornada con esculturas impresionantes. No se trata de una alusión a la iconoclastía cristiana, y mucho menos a el concepto que tienen los judíos respecto al templo, al cual, por cierto, añoran, y no solamente añoran, sino que se sienten dolidos y acuden a las ruinas de aquel templo, del templo herodiano, del segundo templo, justamente con el objetivo de demostrar este añoramiento. Pues no, no se trata de ese templo, sino más bien de un templo regenerado que ha de ser puesto en expansión y que ha de ser preservado de las
injerencias del enemigo del alma, de las injerencias del enemigo del reino y del enemigo del plan de redención para los hombres. Como vimos, el templo es medido, pero lo que se mide para apropiar, para regenerar y para conservar. En la carta posapostólica de Bernabé aprendimos que el templo somos cada uno de nosotros que conformamos a una superestructura que es el templo a grandes rasgos, que es el templo propiamente dicho. Este templo propiamente dicho es Cristo y nosotros columnas sobre las cuales se va edificando. Y justamente ahí es donde entra la iglesia, el papel de la iglesia. Pero no perder esto de vista, porque lo que vamos a platicar a continuación tiene que ver aún con la iglesia. Sin ignorar, por supuesto, que este episodio forma parte de un conjunto de escenas intermedias entre la sexta y la séptima trompeta, y que de hecho este paréntesis que se hace, al igual que el que se hizo entre el sexto y el séptimo sello, recibe un nombre especial, mientras el del sexto y séptimo sello recibe un nombre del paréntesis de la gracia. Este paréntesis es el paréntesis de la profecía. Y algo interesante va a partir de esto. Por cuanto, si ustedes quieren profundizar en el tema del templo y en las primeras alusiones que hicimos acerca de la profecía, pueden ir al capítulo anterior y luego, después de ello, venir a este capítulo, venir a este episodio, para que podamos ir integrando justamente los conceptos. Daré lectura a continuación. Y yo enviaré dos testigos vestidos con ropas ásperas a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca, que quema por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que les quiera hacer daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo que estén comunicando su mensaje profético. Y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades, tantas veces como ellos quieran. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará y los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, lo cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Y por 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no dejarán que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte, estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros, porque ellos dos profetas eran un tormento para ellos. Pero al cabo de los 3 días y medio Dios los revivió y se levantaron otra vez. Y todos los que los vieron se llenaron de miedo. Entonces los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquel mismo momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en el cielo. Pero el segundo desastre pronto viene, el tercero. Muy bien, pues ese es el texto bien complicado, pero vamos a ir por partes. Muy bien, en este primer momento vamos a analizar justamente las implicaciones de los primeros 3 versículos, del versículo 3 al versículo 6, desde la presentación como tal de los testigos hasta eh, sus efectos, ¿verdad? Los primeros efectos están asociados, como bien lo habíamos anticipado, al hecho de la profecía. Eh, También a la duración de sus efectos, que en este caso van a ser un número, 1260 días. Este número a menudo ha venido siendo interpretado, pero con total honestidad les tengo que decir, eh, no hay una interpretación contundente, y por cuanto la duración puede que en estos momentos no sea importante, aunque, bueno, para otros contextos sí lo sea, sobre todo para eh, la perspectiva dispensacionalista, ¿no? Para los
que aluden hacia la interpretación del milenio y demás, ¿no? Para ellos, por supuesto, la numerología es importante, en un cierto sentido lo es, pero para la perspectiva, para la tradición apostólica, la numerología no era tan importante. Por lo tanto, nos centraremos en los efectos. Eh, También en estos primeros 3 versículos vamos a estar viendo la identidad, por lo menos clave o simbólica de estos 2 profetas, a menudo llamados olivos y candelabros, quienes están de hecho delante del Señor de la tierra. Y continuando con sus efectos, veremos cómo a través de su boca se emite fuego, fuego que es útil para poder asediar a sus enemigos, para poderse defender del ataque de sus enemigos y dentro de los efectos también asediar a los enemigos no solamente por el fuego que es emitido desde sus bocas, sino también tienen poder para cerrar los cielos, como lo establece el versículo 6, lo que quiere decir que traerán una serie de sequías, ¿verdad? Para quienes estén en ese momento o para quienes están en ese momento, por lo menos en este escenario que se enmarca. Como se pueden dar cuenta, es muy complicado poder sacar conclusiones así contundentes de esto, es bastante complicado, bastante complejo. Hay que reconocer que son muchas, muchas las interpretaciones que rodean a estos personajes. De entrada, si solamente son 2 personajes, si solamente son 2 personas, o si se trata de solamente 2 figuras que están representando a todo un conjunto. Ya veremos esta escuela interpretativa, pero de hecho, consideramos, la mayoría de los estudios, de los comentaristas, se considera que es incluso más complicado resolver la interpretación de esta porción que de hecho lo que vimos previamente respecto al templo. O sea, es complicado, es bastante complicado sacar conclusiones de ello. Las escuelas de interpretación van a aludir a las siguientes cuestiones respecto a la identidad. Por ejemplo, Tertuliano, por allá del 220 después de Cristo, es decir, durante los primeros 2 siglos, aludía a que se tratan de Enoc y Elías. Pero claro, hay un pensamiento judío que de hecho es al que subyace esta interpretación. Recordemos que las primeras etapas del cristianismo estaban sufriendo por diferenciarse del judaísmo y de hecho la diferenciación del judaísmo en los tiempos de la escritura del Apocalipsis, que estamos hablando del año 70, fue causa por la cual el Imperio Romano persiguió la fe de los cristianos. En un principio los cristianos, según nos cuenta Tácito, un historiador romano, eh, que está muy, muy apegado a los hechos, a los desastres que se vincularon después del gran incendio de Roma, eh, él nos dice que al principio los cristianos estaban gozando de los mismos derechos adquiridos por los judíos ante el imperio, más los judíos y los mismos cristianos buscaron diferenciarse, bien, poner tierra de por medio y tras intentar buscar a un culpable del gran incendio de Roma, a Nerón se le hace fácil culpar a los cristianos y comenzar una gran persecución que derivara en muertes impresionantes, públicas y humillantes en contra de los cristianos. Eh, y sin lugar a dudas, el texto del Apocalipsis fue acuñado en estas circunstancias y por lo tanto representa un consuelo para quienes estaban siendo los lectores inmediatos del texto. Juan de Patmos envía este documento a las iglesias, es bien aceptado por ellas, claro, iglesias que estaban siendo asediadas, reitero, por el imperio a causa de eh, una presunta culpabilidad. Bueno, ¿y por qué se les culpa a los cristianos de este gran incendio, de este cataclismo en el que arde Roma? Bueno, porque Nerón estaba siendo señalado, se estaba levantando una sospecha, se estaba levantando un rumor de que él era el culpable en este caso del incendio. Así pues, para poderse quitar de encima los rumores del incendio, tiene que buscar a un culpable.
y el culpable tiene que ser un enemigo común, un enemigo que para el imperio sea bien conocido y que sea poco tolerado. Y el cristianismo resultó, el grupo cristiano resultó justamente uno de los más que cumplían de mejor manera estas circunstancias. Podemos buscar justamente por allá los documentos asociados a Tácito para poder confirmar esta historia. Pero, como ya mencionaba, todo esto parte porque las primeras etapas del cristianismo, y es fácil identificarlo en este momento, por ahí del siglo segundo, apenas 200 años de caminar, pues habían grandes influencias judías, tan así que la base, bien, de la interpretación de lo que ha ocurrido con Cristo, pues parte del Antiguo Testamento. Y los apóstoles hacen un desarrollo de esto justamente a partir de lo que Cristo radicaliza en su ejercicio respecto al Antiguo Testamento. Recordemos que Cristo Jesús no llegó para abolir al Antiguo Testamento, sino más bien para radicalizarlo en función de que de la imagen que Cristo plantea del reino. A decir verdad, creemos que el principal eje de la predicación de Cristo Jesús es el reino y explica la composición del reino y lo explica justamente a través de la radicalización de la Torá, pero no solamente en ello, sino también en la inversión de los valores. O sea, no hay nada que haya sido tan enfático en la predicación de Cristo como la figura del reino. Entonces, claro, cuando ya en el Nuevo Testamento eh, Pablo hace, sobre todo Pablo, un gran desarrollo de la teología, del cristianismo, y posteriormente los discípulos de ellos, pues se valen justamente del Antiguo Testamento y de los preceptos del judaísmo para poder hacer esta eh, interpretación. Pero ojo, que esta interpretación, por supuesto, que se permea a las primeras ideas del cristianismo. Así pues, por ejemplo, Tertuliano eh, piensa, pueden llegar a ser Enoch y Elías. Y en la misma coyuntura, otros como por ejemplo judíos muy tradicionalistas dicen es Moisés y Elías. ¿Esto por qué? Bueno, en primer lugar, porque eh, tienen historias en particular, ¿no? Tienen historias en particular estos personajes, historias que apuntan a la ausencia de la muerte. Por ejemplo, Enoch y Elías comparten la característica de que fueron llevados por Dios, no experimentan la muerte. Y en el caso de Moisés, la epístola de Judas nos aclara que si bien sí experimenta la muerte, y esto es previo a su ingreso a la tierra prometida, debido a su desobediencia, no puede cruzar el Jordán, y se tiene que conformar con ver justamente la tierra prometida desde la distancia, pero Judas nos aclara que el cuerpo de Moisés fue disputado por Miguel y en este caso Satanás, bueno, en este caso el diablo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Moisés eh, presuntamente tendría que cumplir otras tareas, ¿verdad? Sería un instrumento de Dios para otras tareas. Y justamente los primeros cristianos ven aquí un punto de partida. Por otro lado, sin dejar de ignorar, por supuesto, lo que ocurre en el caso de la transfiguración, que de hecho ahorita vamos a ir a ello para poder ahondar un poco más acerca de estas interpretaciones. Bueno, ¿dónde ocurre justamente el tema de la transfiguración? Pues ocurre en Marcos capítulo 9. Allí es donde nuestro Señor Jesucristo se lleva a Santiago, a Juan y a Pedro a lo alto de un monte en Cesarea de Filipos, por lo menos esas son las últimas coordenadas que nos da el Evangelio de Marcos, y es allí en Cesarea de Filipos en donde ocurre este evento, en donde nuestro Señor cambia de forma, vamos a ponerlo así, adquiere una naturaleza más espiritual y esto permite romper una suerte de velo, una suerte de dimensión en donde se presentan Moisés y Elías hablando con Jesús y una voz que se dirige a los apóstoles antes señalados que les dice, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Entonces, esto es un antecedente que por supuesto configura la interpretación del cristianismo temprano. Por ejemplo,
eh, Johanan ben Zakkai en el siglo primero también opina lo mismo que los cristianos herederos de la tradición judía temprana, ajá, más bien el cristianismo temprano. Bien, entonces están muy de acuerdo con esta interpretación de que estas dos figuras son Moisés y Elías. En lo que propone Tertuliano, un siglo después, pues se ubica Enoc, pero es por el efecto que hace un momento les comentaba, que Enoc, al igual que Elías, no experimenta la muerte. Y por otro lado, lo que después se adhieren, a lo que se adhieren, por ejemplo, Johanan Ben Zakkai y otros muchos, como son, por ejemplo, Seyss, Smith, Grundy, Thomas, etcétera, pues se adhieren a esta otra particularidad por lo que pasa con el cuerpo de Moisés y que es desarrollado por la epístola de Judas. Muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, Beckwith también opina lo mismo, ¿no? Eh, Probablemente son profetas del futuro que no van a tener la misma identidad propiamente dicho que Moisés y Elías, pero van a desempeñar funciones similares a las de Moisés y Elías. Respecto a lo anterior, quisiera que vayamos, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, capítulo 9, y que leamos, perdonen, los versículos del 11 al 13, en donde se nos dice lo siguiente. Eh, Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las escrituras que le había de suceder. Muy bien, aquí lo que está ocurriendo es un diálogo inmediato a la transfiguración que ocurre en el mismo capítulo, pero unos versículos antes. Por ejemplo, en el versículo 2 nos dice que 6 días después, en Cesarea de Filipos, eso no lo aclara el texto, pero lo asumimos porque son las últimas coordenadas que sí dice el texto. Jesús sube a lo alto de un cerro, no se nos da detalle acerca de qué cerro es, pero sube a lo alto del cerro y solamente a Pedro, Santiago y a Juan los lleva consigo. Delante de ellos cambia la apariencia, les mencionaba, se vuelve o adquiere una naturaleza mucho más espiritual en términos visibles. ¿Cómo lo sabemos? Por el color de su ropa. Tiene una ropa mucho más brillante, mucho más blanca. De hecho, es algo que ya es conocida para nosotros porque de esta manera es como Juan lo ve en el Apocalipsis, cuando se le está presentando ya en su estado actual. Así pues, en el reino de los cielos y al mismo tiempo en medio de su iglesia. Y la descripción que hace Juan respecto a Jesús es justamente esta adquisición de brillantez, esta adquisición de deslumbramiento. Eh, y en el versículo 4 nos dice, y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando junto con Jesús. Y en el versículo 5 nos dice, Pedro le dijo, maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quiere decir que la experiencia de ver a Moisés y a Elías junto con el Señor, junto con el Maestro, era tan real que incluso se pensaba, o en la mente de los discípulos se pensaba, que se les podía configurar una choza a fin de que pudieran, una choza para cada uno, a fin de que pudieran pernoctar en ella. Y es ahí cuando entonces aparece la nube y se refiere a este es mi hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Y después no hay nadie más alrededor, eh, nadie más con Jesús, Jesús solo, ¿no? Y mientras bajaban del cerro ocurre este, eh, este anuncio, ¿verdad? Este diálogo que hace un momento leímos, que está ubicado entre los versículos 11 y 13. Ahora bien, respecto a Elías, porque esto es lo importante de haber leído este episodio, respecto a Elías, aquí Jesús lo menciona, se refiere a Elías, apunta hacia la identidad de Elías y dice, Elías ya vino. Y posteriormente pregunta, ¿y por qué dicen las escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? O sea, Elías lo va a arreglar todo, luego entonces viene el Hijo del Hombre a sufrir y ser despreciado. Y resuelve Jesús esta incógnita.
Elías ya vino, ciertamente. Y todavía puntualiza, e hicieron con él lo que quisieron, y alude a las escrituras. Ahora, si bien aquí no se da directo la identidad de Elías según la interpretación de Jesús, sí es cierto que en Mateo 11:14 sí ocurre. Vamos al texto. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 14, nos dice lo siguiente. eh, y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Versículo 15 remata, los que tienen oídos, oigan, ¿de acuerdo? Jesús sí señala a Juan el Bautista, por supuesto, como el profeta Elías que había de venir. Y respecto a la profecía, por supuesto la profecía que tenemos más cercana a cumplir justamente estos preceptos es Malaquías 4:5. Bien, en Malaquías 4:5 tenemos eh, justamente alusiones a ello. Bien, vamos entonces a Malaquías, les pido que me acompañen. El libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, donde dice, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y a él hará que padres e hijos se reconcilien, de lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se cumple, todo esto se cumple. Eh, Juan el Bautista es identificado por nuestro Señor Jesucristo como el Elías que había de venir a allanar el camino, a preparar los caminos del Señor. Se identifica a sí mismo Jesús como el Hijo que había de venir para sufrir y ser despreciado, y al mismo tiempo se cumple Malaquías. No creen, no se arrepienten, no vuelven al Evangelio, y por cuanto el país ha de ser destruido. Y se cumple todo plenamente en los tiempos de Jesús, porque después de que nuestro Señor Jesucristo es muerto y crucificado y resucitado, estamos hablando de casi 30 años después, comienzan los problemas de la revuelta judía en Roma y posteriormente viene Tito en el año 70 a destruir el templo y a hacer un exilio impresionante. Justamente eh, la época de la conquista de Vespasiano y su hijo Titus al frente de esta gran revuelta. Entonces, aquí hay cumplimiento profético, aquí hay cumplimiento y creo que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Pues bien, el desarrollo respecto a Elías es importante y es por eso que a lo largo de la historia de la iglesia hay varias escuelas de interpretación que no ignoran a Elías como uno de los probables protagonistas de esta historia. Recuerden que el paréntesis que nosotros hemos abierto entre el sexto y el séptimo sello, perdón, trompeta, en este caso es profético. Todo habla acerca de la profecía. En primer lugar, Juan enviado a profetizar después de que interioriza, de que se come a un librito dado por un ángel poderoso. Luego entonces viene la preservación del templo y en el templo a los que adoran, por lo tanto a los creyentes, a los que se han convertido. Y luego viene entonces esta labor de los dos testigos enviados a profetizar. Elías que fue sino un profeta, Juan el Bautista que fue sino un profeta, Moisés que fue sino un profeta, Enoc que fue sino un profeta. ¿Por qué podemos identificar a todos ellos como profetas? Porque comunicaron palabra de Dios, porque anunciaron palabra de Dios. El profeta tiene que ser testigo de la palabra de Dios y luego la tiene que anunciar. Eso es justamente el carácter de ser testigo. Y dicho sea de paso, nosotros en la iglesia adquirimos esta misma configuración, esta misma tarea de ser testigos. Por supuesto, al adquirir nosotros el bautismo, también nos revestimos de una naturaleza redimida, en la que adquirimos real sacerdocio, en la que adquirimos real profe- profecía y, por supuesto, realeza. Ahora, la profecía que nosotros adquirimos no es en el sentido de comunicar palabras ocultas o mensajes ocultos, como muchos en nuestras iglesias lo han querido demostrar. Más bien el carácter de ser profeta en nuestros tiempos, una tarea que tiene que asumir la iglesia, una tarea que tiene que asumir el cristiano, es en el sentido de anunciar la palabra de Dios, no oráculos ocultos,
no palabras ocultas, no eventos, no situaciones, no revelaciones, sino tenemos que anunciar el Evangelio, porque quien opera en nosotros para hacernos reyes, sacerdotes y profetas no es un cuerpo extraño, es el Espíritu Santo. Jesús nos dice, Él los guiará hasta la verdad completa y les recordará todas las cosas que yo ya les he dicho. Bien, no se nos comunican cosas distintas, sino se nos recuerdan las cosas que ya se nos han dicho antes. Y esto es muy importante, porque de no ser así, entonces estaríamos cayendo en una falsa profecía, como aquellos pastores, ¿no? Que dicen, estoy profetizando en este momento que van a donar un terreno, estoy profetizando en este momento sanidad, estoy profetizando en estos momentos fuego del cielo. Es terrible cómo se ha desvirtuado y cómo se ha ridiculizado la labor profética. No hay profetas que comuniquen oráculos ocultos en nuestros tiempos. No existe esa labor profética ya. Más bien el profeta desde siempre y hasta ahora tiene que comunicar palabra de Dios y nosotros la tenemos ya dada a través justamente de las escrituras. Y esta palabra de Dios hemos sido llamados a anunciar y testificar. Así pues el Espíritu Santo en cambio nos reconfortaría. Y así es como la iglesia ha sido reconfortada desde tiempos eh, inmemorables, ¿no? Desde su crecimiento, porque fue perseguida en los tiempos justamente de Nerón y de Vespasiano, porque fue asediada la iglesia en los tiempos del judaísmo talmúdico, porque sigue siendo asediada en los tiempos actuales. La lista de mártires, la lista de confesores, la lista de santos sigue creciendo a causa de esta labor de ser testigos de la palabra de Dios. Y aquí es donde viene otra escuela de interpretación, que estos testigos representan un conjunto y ese conjunto es la iglesia. Por lo menos así lo creyó Primasius también en el 552 después de Cristo, es decir, durante los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia, también creyó así Primasius acerca de la identidad de estos testigos. Es un conjunto, no son dos los que representan, pero no son dos personas, son la iglesia. El conjunto de mártires, confesores, santos, doctores, que han perdido la vida a causa de la palabra del Señor, que han dado todo su esfuerzo, que han dado todo en función justamente del crecimiento del reino. Podemos consultar, por ejemplo, eruditos como Basley, como Murray, que están de acuerdo con esto. Eruditos que han estudiado a profundidad este texto y que no encuentran a dos personas, encuentran a dos testigos. Y por testigos nos referimos no solamente a dos identidades, sino a un conjunto de ellos, la iglesia. George Ladd, por ejemplo, también coincide con ellos. Y en lo que no está del todo seguro es identificar a los testigos como aquellos que testifican hacia Israel o como a todos los cristianos que atestiguan la palabra de Dios a lo largo de la historia, incluyendo justamente a dos profetas escatológicos históricos, ¿no? O sea, dos profetas tal cual, ¿no? Pero eh, la iglesia, por ejemplo, aquí, como lo señala Morris y como lo señala Caert, está cumpliendo sus funciones de realeza y de sacerdocio. De realeza y de sacerdocio. Además, también, por supuesto, los mártires, ¿no? Los que han perdido su vida a causa de la propagación del Evangelio. No los podemos ignorar, porque eh, aquí en el Apocalipsis se nos está diciendo cuál es el futuro que les depara a estos testigos. Son perseguidos, la bestia, el monstruo, los ataca, los vence, los mata y los expone. Algo que está pasando con cientos, cientos de cristianos hoy en día y algo que ha pasado con miles de cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. Pero el cristiano da su vida por el Evangelio por una razón, por la promesa de la vida eterna. Y no hay que ignorar que de hecho el resultado de la predicación de estos testigos es justamente su vindicación, que el Señor los vuelve a levantar, para sorpresa de todos. Y gracias a que el Señor los levanta, los demás tienen miedo y habrían de tenerlo. ¿Por qué?
En episodios previos en el Apocalipsis se nos dice que debajo del altar de oro están los mártires, los que han perdido su vida a causa del Evangelio, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no has de vengar nuestras muertes? Y el Señor les dice, les prometo que les he de vengar hasta que se completen el número de los consiervos que han de sufrir por causa de esta misma palabra. Y es entonces cuando se presentan un conjunto de calamidades, juicios, a decir verdad, como respuesta a la oración de los mártires, que sube hacia la presencia del Señor como incienso, acompañada o adornada por el incienso, un perfume que de hecho es agradable para el Señor. No hay que ignorar estos hechos, no hay que ignorar estos efectos, porque de hacerlo tendríamos que sacar conclusiones obligadas hacia cosas que el texto nunca dice. Es pues que la iglesia es un gran candidato a cumplir justamente eh, la respuesta hacia la pregunta, ¿quiénes son estos que están atestiguando y profetizando? ¿Quiénes son estos que han de ser muertos a causa de ese testimonio y de esa profecía? ¿Quiénes son estos que han de ser levantados, ¿no? A causa del testimonio y la profecía. Pues la iglesia, así es. La iglesia lo cumple, la iglesia es candidata a ello. Entonces, hay muchos puntos de vista ante lo que es preferible, mejor ser dogmáticos, ¿verdad? Eh, no, perdón, no ser no dogmáticos hacia un punto de vista en particular y más bien ser ortodoxos, ¿verdad? Ser ortodoxos no en el sentido de la denominación, sino en el sentido de la adherencia a la interpretación. Los argumentos, por ejemplo, de los que antes hemos revisado y particularmente los de el erudito Minear, apuntan a la iglesia. Por lo tanto, consideramos que la iglesia, tal cual como Juan lo estaba haciendo en este paréntesis de la profecía, ha sido llamada a la iglesia a dar un testimonio profético de Cristo y no solamente a un momento en particular, sino a toda la era de este pacto. El erudito Minear se alinea, por ejemplo, también a los textos de J.K. Bale y de Osborne, que son otros eruditos que están de acuerdo con esta interpretación. Si se dan cuenta, no son interpretaciones dogmáticas, son interpretaciones ortodoxas, reitero, en un sentido de tradición, no en un sentido de eh, congregación o en un sentido de denominación, sino más bien en un sentido de tradición. J.K. Bale, Osborne, Miner y los que hemos revisado en las diapositivas anteriores señalan lo mismo. Hay un claro consenso en la teología del pacto respecto a que estos testigos no son dos, no son dos individuos. La simbología en el Apocalipsis apunta a dos testigos, pero recordemos que en el Apocalipsis no todo es lo que parece. Y justamente hay motivos, razones suficientes, por lo menos son claras para varios eruditos, de que aquí no estamos viendo a dos individuos, sino a conjuntos. Estamos viendo a toda una estructura unida a una superestructura. La estructura es la iglesia, misma de la cual habría de haber preservación según lo que vimos en los primeros versículos de este capítulo 11. Por eso el Señor manda a, a dar instrucciones a Juan de que Juan midiera al templo y que además midiera a los adoradores y que dejara fuera a algunos, porque algunos no habrían de ser preservados, mientras que los verdaderos adoradores sí. El Señor señala que los verdaderos adoradores lo harían en espíritu y en verdad, y que no necesitarían de estructuras como piedras, bóvedas, bancas, sino que lo harían en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, esto es sumamente revelador porque previamente se nos dice que había preservación para el templo es el individuo que ha creído en Cristo, que se une a Cristo, que es la superestructura de la iglesia. Así pues, la iglesia es su cuerpo y nosotros miembros que operamos en funciones distintas y en funciones complementarias con el objetivo, sí, de salir avantes con su cuidado y con su amor. Porque justamente la iglesia a través del testimonio, ha de demostrar el amor. Así los demás reconocerán que somos del Señor. Solamente por medio del amor
con el que Él nos ha amado y con el que nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Por otro lado, abonando a los argumentos de estos eruditos, tenemos por lo menos tres poderosas razones para creer que los testigos no son dos individuos, sino muchos individuos. En primer lugar, nunca se les ve como individuos, siempre se les ve como conjuntos. Vean, hacen todo juntos, profetizan juntos, sufren juntos, mueren juntos, el Señor los levanta a los dos y ascienden en la nube juntos. Así pues, cuando vemos el Evangelio, el Señor envía a sus discípulos y les dice, vayan de dos en dos. No carguen cosas de más, no carguen cosas pesadas, lleven lo necesario, pernocten un tiempo, lleven solamente lo necesario, pero vayan de dos en dos. Esto es bastante revelador respecto a por qué mencionar a dos individuos en la labor profética y no señalar a muchos. ¿Acaso el Señor envió solamente a dos personas durante estas primeras misiones que se organizan, por lo menos en el capítulo 2 o 3 del Evangelio de Marcos? No, no envía solamente a dos, ni envía solamente estas instrucciones particularmente para dos, ¿no? Si queremos, podemos ir justamente al texto, podemos revisar un poco al respecto para que pueda ser un poco más claro, ¿no? Después de que los escoge, bien, los envía, ujú, y justamente es en este contexto en donde nosotros encontramos estas evidencias, que lo vemos justamente en Marcos, hace un momento dije en los primeros episodios, en los primeros capítulos, no es en Marcos capítulo 6, y es más o menos en el versículo 7, en donde nos dice, llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos. Ese es el texto que estábamos buscando. De dos en dos, los manda de dos en dos, dándoles autoridad sobre espíritus impuros. Les ordena no llevar nada para el camino, sino solamente un bastón. Pero primero nos dice, llama a los 12. Muy bien, llama a los 12, pero los envía de dos en dos. Aquí la iglesia, vamos, en su conjunto estaba representada por estos 12. Así pues, Pablo en la carta a los Efesios nos dice que estamos fundamentados sobre los fundamentos de los apóstoles, es decir, crecemos en función de los fundamentos de los apóstoles. Jesús empodera primero a los apóstoles y es justamente a través de estas evidencias que empodera a su iglesia, pero los manda de dos en dos. Y sin embargo, no solamente manda a dos, manda a los 12 y luego ir por el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. En Hechos, posteriormente, son eh, enviados todos después justamente de que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, dándoles capacidad de comunicación con las demás naciones. Entonces, la iglesia se envía de dos en dos, pero no está conformada únicamente por dos individuos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el versículo 7 del Apocalipsis, capítulo 11, nos dice que, eh, nos dice lo siguiente. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo les atacará, los vencerá y les matará. En otras traducciones nos dice que les hace la guerra, lo cual es extraño si solamente son dos personas. Habría de reunir, en este caso, la bestia, ¿verdad? Habría de reunir a sus séquitos, habría de reunir a su gente, a su ejército, por decirlo así, para hacerles una guerra. Las guerras no se hacen entre dos personas. Como vemos y vivimos en nuestros días, las guerras se hacen justamente a través de naciones, a través de ejércitos, a través de herramientas, de estrategias. No solamente se hacen para vencer a dos personas. Es difícil imaginar una guerra entre tres personas, dos que son que operan como una misma y por otro lado la bestia que asciende del abismo. Es difícil. Por otro lado, todo el mundo, todo el mundo es testigo de sus muertes. Versículo 9 nos dice, y por 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no dejarán que los entierren. Verán sus muertes humillantes, verán las muertes desastrosas hacia estos testigos, pero las verán todos, lo cual es difícil de imaginar. Es tanto como cuando es difícil imaginar que el regreso de nuestro Señor Jesucristo habría de ocurrir en una sola demarcación, es decir, que llegaría, si bien es cierto que el texto nos dice que lo va a ver
todo el mundo, es difícil imaginar cómo solamente esto ocurre en una sola región. No, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede ser tan grande, tan poderoso para poder verse en todo el mundo, en una sola escena cósmica, eh, hubiera ocurrido en una sola demarcación. En este caso, no se les da una identidad divina a estos dos personajes, se les da una identidad de ser miembros de la iglesia, una identidad de ser miembros de un conjunto profético y por demás está entendido que esto es propio de la iglesia. Entonces, sus muertes han de ser vistas por todos, han de ser vistas por todo el mundo. Es difícil imaginar cómo todo el mundo puede ver a los dos solamente en una sola región. A nuestro Señor Jesucristo sí, aunque no en una sola región en particular, pero porque es grande, fuerte, poderoso, porque es impresionante. Así es como se le presenta. Pero estos dos testigos no. Y aún así, aún con todo ello, no ocurre ninguna de estas dos cosas así de manera frontal en una sola región. Hay claves para entender que sí, pero es difícil imaginar, reitero, que esto ocurre en una sola región cuando solamente son dos testigos y son vistos por todo el mundo. Es difícil imaginarlo, pero eh, hay muchas personas involucradas aquí. Es evidente que hay muchas personas involucradas. Por otro lado, se hace alusión a ellos como los dos olivos, ¿verdad? O como los dos candelabros. Y esta es una clara alusión a Josué y a Zorobabel en Zacarías, para lo cual les pido que por favor vayamos, abramos nuestras Biblias y nos posicionemos en Zacarías, en este caso capítulo 1. Vamos a leer del versículo, perdón, capítulo 4, versículo 1 al 6 y luego del 10 al 14. Bien, vamos a ello. Volvió entonces el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Como se despierta uno de los que está dormido, me preguntó, ¿qué ves? Yo le contesté, veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa esto? Ojo con esto, ojo con esto. El ángel me contestó, ¿no sabes lo que significa? Yo le digo, no, señor. Y él continuó, ese es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Quedará convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal mientras grita la gente. ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa es! Pero vamos al versículo 10. Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel al terminar las obras. Después de esto el ángel añadió, estas 7 lámparas son los ojos del Señor que están recorriendo por toda la tierra. Yo le pregunté, ¿qué son, ¿qué son esos 2 olivos, uno a cada lado del candelabro? También le pregunté, ¿qué significan esas 2 ramas de olivo que están junto a los tubos de oro por donde llega el aceite a las lámparas? El ángel me respondió, ¿no sabe lo que significa? Le dije, no, señor. Y resuelve de la siguiente manera. Él me contestó, estos son los 2 que han sido consagrados para el servicio del Señor de toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el significado? Pues bien, el significado que nosotros, al cual aludimos justamente en función de la tradición apostólica es que el Señor busca fortalecer a los líderes, que en este caso serán quienes lleven las premisas de la profecía, pero además de los líderes, a la iglesia, a fin de recordarles los recursos con los cuales los ha de mandar a dar testimonio. Esto es el Espíritu Santo. Recordemos que esta imagen del candelabro enfrente de el trono, ejecutando prácticamente las órdenes, ya la habíamos visto en Apocalipsis y decíamos, es el Espíritu Santo el que está operando justamente las órdenes emitidas desde el trono. Es que el Espíritu Santo ha de empoderar a la iglesia para que pueda ejercer esta labor. Incluso si nosotros nos suscribimos a una interpretación distinta de los 2 testigos, pensando que son Moisés y Elías, pensando que son Enoc y Elías,
pensando que son dos profetas escatológicos del futuro, que son dos personalidades que tienen el espíritu de Moisés y Elías. Incluso si nosotros, por el bien del argumento, no nos sujetamos a qué es la iglesia, no importa, porque es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Dios, Él es el Espíritu Santo el que ha de brindar los recursos, es Él el que ha de levantarlos para que puedan hacer esta labor y para que pese a los intentos del enemigo de poder destruir esta labor, de poder cesar la profecía, de poder cesar la palabra de Dios, ellos prevalecerían. Todo lo que hemos visto hasta este momento en el capítulo 11 nos indica que efectivamente estos dos testigos habrían de ser preservados, así como ha de ser preservado el templo junto con todos sus adoradores. Entonces, con total certeza podemos asegurar que la iglesia ha venido cumpliendo el rol de estos dos testigos a lo largo de la historia. Porque a pesar de que a menudo el mundo se vuelca contra la iglesia es preservada por una promesa de Cristo, que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella, ¿verdad? Por lo tanto, si la iglesia ha prevalecido en el mundo, si la iglesia ha prevalecido en la historia, porque las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. No importa cuánto se esfuerce el enemigo y cuántos agentes del abismo se levanten en contra de la iglesia persistirá, la iglesia insistirá y sobre todo testificará. La iglesia continuará con esta labor. Reitero, sea que nos sujetemos a cualquier interpretación, no importa, es el Espíritu de Dios el que opera. Pero no hay que ignorar que esta labor la ha venido cumpliendo la iglesia. Y sí, muchos han perdido la vida y muchos han sido expuestos, han sido humillados, pero el Señor les ha prometido levantarlos y los levantará. Hoy están allí en el altar. El Señor está escuchando sus oraciones y está deseando, está esperando que se complete este número de consiervos y entonces vendrá el juicio. Pero no es algo que se ha de dar en un solo momento de la iglesia, en una sola demarcación. Es algo más bien que se ha de dar para que todos vean, para que todos participen, para que todos estén conscientes de ello. Las muertes de estos testigos han de ser vistas por todo el mundo. Por eso es que es difícil imaginar a solamente dos personajes. Bien. Por otro lado, se describe en el versículo 5, bien, que estos profetas poseen una condición de protección divina. En primer lugar, echan fuego, ¿verdad?, por la boca y queman a sus enemigos. Y esto nos recuerda justamente algo que podemos revisar en segundo libro de Reyes, ¿bien? Y en Jeremías, vamos primero a Reyes, ¿bien? El segundo libro de Reyes, en este caso capítulo 1, segundo libro de Reyes, capítulo 1, nos dice lo siguiente. Segundo de Reyes, capítulo 1, verso 10. Elías respondió, si yo soy profeta, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y los consumió. Y es algo que de hecho también estamos viendo en Jeremías. Bien, por eso es que vamos a ir ahora a Jeremías, capítulo 5, versículo 14. Bien, Jeremías 5, 14, en donde se puede leer lo siguiente. Los profetas son puro viento, pues la palabra del Señor no está en ellos. Pues bien, esto me ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Por decir ellos esas cosas, esto es lo que sucederá. Voy a hacer que mis palabras sean en tu boca como fuego y que el pueblo sea como leña y que ese fuego los devore. Entonces estamos viendo justamente cómo se están cumpliendo estas dos, vamos a ponerlo así, estos dos escenarios en los poderes que van a acompañar a los profetas. El fuego, por un lado, lo vamos a entender simbólicamente como juicio de Dios. Y dado que sale de la boca de los testigos, este fuego va a ser justamente en alusión a su palabra. Ya veíamos cómo la palabra de Dios purifica, como el fuego purifica.
Ya veíamos cómo la palabra de Dios confronta y quema, como el fuego confronta y quema. Así pues, la palabra de Dios expone lo que hay en nuestro interior, como el fuego también expone lo que hay al interior de una materia, de algún material. Es así pues que nosotros podemos sentir en ese sentido, en ese contexto, como lo que sale de la boca de los profetas es justamente el mensaje de nuestro Señor. Y ese es el Evangelio, porque el Evangelio confronta, el Evangelio descubre nuestro interior, el Evangelio nos expone, el Evangelio nos anima, el Evangelio nos purifica. Por eso es que el fuego se usa de manera simbólica, tanto como juicio como simbólica de la palabra de Dios. En este caso, esta palabra de Dios, que ha de ser enunciada en las circunstancias en las cuales llevan a cabo la labor profética, también asimismo se vincula con el plan del Señor, ¿bien? Con este plan, que es fácil de encontrar, por ejemplo, si vemos Génesis 19. Les pido que por favor vayamos a Génesis 19, versos 23 y 24, en donde podemos leer lo siguiente, versos 23 y 24. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Bien, entonces el plan del Señor para los impíos es la destrucción. No lo podemos tampoco ignorar y tampoco podemos eh, despojar al Señor de ese plan. En segunda de Samuel 22:9 vemos algo interesante. Segunda de Samuel 22:9 nos dice, de su nariz brota humo y de su boca fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones incendiados. Descorrió la cortina del cielo y descendió. Bajo sus pies había grandes nubarrones, ¿no? O sea, estamos viendo justamente destrucción. Pero además en el Salmo 97:3 vemos algo parecido, ¿no? Salmo 97, en este caso en el versículo 3. El fuego va delante de él y quema a los enemigos que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo, la tierra tiembla al verlos. Entonces, el plan del Señor, tanto para su pueblo fiel como para el pueblo impío, es claro, es contundente. Para el pueblo fiel es la preservación. A pesar de los embates del mundo, a pesar de las condiciones que ofrece el mundo, el pueblo fiel, el remanente fiel, ha de ser preservado. Ese remanente fiel es la iglesia. En cualquier región del mundo, ese remanente fiel es la iglesia. Y justamente los primeros versículos del capítulo 11 nos dicen cómo esta iglesia está representada por el templo. El templo es medido para ser preservado y expandido, ¿verdad? Y por consecuencia la iglesia preservada y expandida. Y ahora vemos cómo, sin lugar a dudas, el plan del Señor para su iglesia es que subsista, que esté preservada. Y por otro lado, como el plan del Señor para los impíos es dejarlos fuera de la medición. Por eso Juan se le da la orden de no medir el patio exterior que es a menudo visitado por los gentiles, bien por los paganos. Se le da, sin embargo, la instrucción de medir a los adoradores, pero no de medir al patio en donde ocurre justamente la incidencia de los gentiles, porque el plan del Señor para ambas naciones, para ambos pueblos, es claro, es contundente. El Señor quiere preservar a su iglesia, quiere levantarla, expandirla, y por otro lado, a los impíos, llevarles destrucción. A menudo esto contrasta mucho con la idea que tenemos del Señor acerca de la misericordia, bien, porque justamente se nos ha dado a conocer cómo el Señor es misericordioso, cómo el Señor es compasivo. Y por eso es que muchos rechazan de manera contundente la idea de un Señor que venga a su pueblo. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis se nos presenta justamente un Dios misericordioso, se nos presenta al Dios de la gracia, al Dios que ha pactado con el pueblo a través de la gracia, un Dios que derrama gracia, pero también un Dios que es paciente y asimismo
un Dios que tiene un plan, y ese plan evoca el juicio para los impíos, también para la iglesia, porque los primeros capítulos del Apocalipsis nos dicen que el juicio comienza en la propia casa, pero claro, hay una promesa, en cambio, una promesa de vida eterna, en cambio, para los impíos, una promesa de destrucción. Tienen poder para cerrar el cielo y para poder convertir las aguas en sangre. Esto también lo podemos seguir encontrando en textos como en Primera de Reyes, bien, y como en el Éxodo, que de hecho aluden a los ministerios tal cual, ¿no? Del profeta Elías y de Moisés, porque reiteramos, el detalle aquí está en que si son tal cual Moisés y Elías, como personas, tal cual como aparecieron en la transfiguración, o son la labor de Moisés y Elías como profetas, como testigos de la palabra de Dios, que ha de ser derramada en la iglesia y que ha de ser ejercitada por la iglesia. Es que esto es lo que a menudo nos hace perdernos en la interpretación. Muchos abogan a que sí son Moisés y Elías, sí son Enoc y Elías, y quieren verlos vestidos con túnicas como en el pasado. Más el significado de la vestimenta, como veremos en unas diapositivas en adelante, aluden al luto, a la seriedad del mensaje. Esas vestiduras de silicio son en realidad una alusión a la severidad del mensaje, a las cosas en las cuales se tiene que hacer incisión y son dolorosas, porque el mensaje del Evangelio es luz para algunos, pero es dolor para otros. Entonces, reitero, no hay necesidad de la reaparición literal de estos dos personajes. Si se entiende justamente que sus espíritus han de reposar sobre la iglesia y así pues la iglesia hará una labor de liderazgo como la de Moisés, una labor de profecía como la de Elías, una labor de resistencia y de búsqueda como la de Moisés, una labor de reclamo y justicia social como la de Elías. Es que el espíritu y el poder de Elías, como lo asegura Lucas 1:17, reposa en Juan el Bautista y reposa en la iglesia, descansa en la iglesia. No hay que ignorar nunca ese hecho, que no es necesaria la reaparición literal de estos personajes si tan solo queremos entender cómo el espíritu de estos dos personajes se ha mantenido vivo en la iglesia y por eso es que la iglesia ha podido llevar a cabo estas labores. No han parado, no han cesado y no cesarán, ni aún en las tribulaciones pasadas, ni aún en las tribulaciones presentes, ni aún en las tribulaciones futuras. La profecía, el testimonio y la difusión del Evangelio seguirán adelante. Bien, por ejemplo, Stuart Russell nos dice las características, así, en resumen, de los dos testigos. Primero, que pertenecen a Cristo, son de Él y todo el que le pertenece a su iglesia. Son dos en número en la narración del Apocalipsis, sin embargo, son un conjunto. Están dotados de poderes milagrosos. Cuando en este caso el Señor en Marcos capítulo 6 envía a sus discípulos, los envía justamente con instrucciones claras. Vayan de dos en dos, bien. Luego entonces les dice, tienen autoridad sobre espíritus impuros, no lleven nada sobre el camino, no lleven provisiones, solamente sus sandalias, no lleven ropa de repuesto, pero les darán todo lo que necesiten, les darán casa, allí permanecerán, si no los reciban, sacúdense el polvo de sus pies y sigan adelante, ¿no? Están provistos de poderes milagrosos y ese poder depende de aquel al que le pertenecen. Por lo tanto, ninguno que actúe hoy en día en favor justamente de esta labor lo hace por su propia fuerza o por su propio poder, lo hace por la fuerza y poder de Cristo. También están siendo representados por los dos olivos y los dos candeleros que se ven en la visión de Zacarías. Hay una clara alusión a las herramientas que habrían de contar estos testigos para poder llevar a cabo su labor. También es cierto que están vestidos de silicio. El silicio es una tela hecha de piel de cabra que alude justamente esto, ¿no? Un reclamo, aflicción, luto. Es una vestimenta con la que se describe a Juan el Bautista
y con la que a menudo se describen a los esenios. ¿Bien? A los esenios se les describe a menudo con esta ropa. Es de ahí que, por ejemplo, muchos creen que Juan el Bautista pertenecía a los esenios, aunque no hay razones históricas para poder confirmarlo. Sin embargo, el mensaje es muy parecido. Bien, allanar los caminos del Señor, separarse de aquellos a quienes consideran infieles, ¿verdad? En este caso de, de los judíos. Los esenios se separan, bien, para poder vivir según su interpretación de la palabra de Dios y según eh, esta oposición ante la muy, muy evidente corrupción del pueblo. Otra característica es que mueren de forma violenta y sus cadáveres son tratados con ignominia, es decir, son humillados y posteriormente son levantados, ¿verdad? Entre los muertos, resucitan por el poder del Señor, porque a Él le pertenecen y son llevados al cielo. Y todo esto vemos que es un común denominador en la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo, son enviados de dos en dos, pero representan a todo el conjunto de la iglesia. Nadie en la iglesia actúa por su propio poder, ni por su propia consigna, ni en favor de su propio nombre, sino en favor del nombre del Señor a fin de que se glorifique. La iglesia está dotada por el Espíritu Santo de herramientas para poder subsistir. La iglesia, sin embargo, está en luto porque muchos son los retos que se tienen que enfrentar, que nos enseñan a mantenernos fieles a las promesas de Cristo, eh, celebrando su resurrección, pero siendo incisivos en el mundo. Muchos de nuestros hermanos a lo largo de la historia han muerto de forma violenta y han sido tratados con humillación, pero el Señor les ha prometido a quienes sufren a causa de su palabra dicha. Dichosos ustedes, los que sean perseguidos, calumniados y vituperados a causa de mi nombre, porque recibirán justamente todas estas promesas. Eh, una cuestión bien importante en el versículo 7, justamente de nuestro texto, en el Apocalipsis, es que es la bestia que emerge del abismo la que ha de provocar la muerte de estos testigos, primero haciéndoles la guerra, persiguiéndolos, eh, atacándolos y posteriormente quitándoles la vida, ¿no? Y si se dan cuenta, es la primera ocasión que nosotros tenemos una idea acerca de esta bestia. Eh, Dado que sube del abismo, esta bestia se está describiendo su origen demoníaco. Se dan mucho más detalles en el capítulo 9, ¿verdad? Em, por ejemplo, en el capítulo 9 del Apocalipsis, en el versículo 1, nos dice justamente cómo hay eh, una estrella cae del cielo y eh, ahí se abre el pozo del abismo y suben, ¿no? Del pozo del abismo agentes demoníacos, ¿no? Aquí por primera vez se nos habla acerca de una bestia, de un monstruo que ha de emerger del abismo con la misma naturaleza y se dan mayores detalles en el 13 y el 17 capítulos del Apocalipsis. Muy bien, la palabra griega que se utiliza para poder referenciar a esta actitud que asume la bestia o el enemigo en contra de los profetas, pues es justamente la palabra polomios, polemos, perdón, es polemos la palabra griega, que significa tal cual hacer la guerra. Y esta misma palabra es utilizada en la Septuaginta para poderse referir a lo que contiene Daniel 7:21, cuando se dice, mientras yo miraba este cuerno, el cuerno como una posible descripción de este personaje, de la bestia que surge del abismo, mientras yo miraba este cuerno, estaba haciendo la guerra, la palabra en la Septuaginta que se utiliza es polemos, perdón, polemos, esa es la palabra que se utiliza y por lo tanto a menudo se hace una equivalencia entre lo que contiene Daniel 7:21 y entre lo que contiene justamente Apocalipsis 11:7, porque se utiliza la misma palabra, tanto en el griego original, en el koine, con el que es configurado el polemos, y en la Septuaginta. El polemos son palabras equivalentes, es la misma acción. Se les hace la guerra de la misma manera. En Daniel 7:21, en la Septuaginta, es un cuerno el que está haciéndoles la guerra justamente a los santos y los derrota. Y en el Apocalipsis, en este caso 11:7, es la bestia, a menudo identificado como el cuerno en Daniel,
el que hace la guerra y los derrota. ¿A quiénes? A los santos. En Daniel 7:21 no se habla de dos testigos, se habla de los santos que pertenecen a la iglesia y que han de ser apartados, ¿verdad? Esa es la palabra santo, significa apartado. Reitero, esto nos vuelve a hacer aterrizar en la idea de que no se trata solamente de dos individuos, se trata justamente de lo que hace un momento hablábamos, mártires, santos, profetas, fieles y todos los que se han adherido al cuerpo de Cristo. Pero al final se les hace el poder, se le da el poder a la bestia para poder hacerle la guerra a los santos y para vencerlos, ¿eh? Esta es una gran revelación porque se alude a una fase en la que la iglesia ha de sufrir persecución, pero claro, ojo acá, la iglesia ha de sufrir persecución. A menudo los dispensacionalistas creen que quienes son aquí perseguidos, pues son otros, ¿no? Porque creen que para este momento en el Apocalipsis la iglesia ya se fue, ¿no? La iglesia ya fue arrebatada, ya fue extraída, ya fue chupada de la tierra. Completamente equivocado. Irineo de León, por ejemplo, discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo de Juan, el apóstol, nunca creyeron en un escape de la iglesia, creyeron que la iglesia iba a sufrir la persecución del anticristo, creyeron que la iglesia habría de sufrir la gran tribulación y así es como lo destacan justamente estas implicaciones tanto de Daniel 7:21 en la Septuaginta con esta implicación o estrategia para hacer la guerra a los santos y en Apocalipsis 11:7. O sea, se les hace la guerra de la misma manera, por eso utiliza la misma palabra. Y a quienes se persigue en todo momento es a los santos, ¿verdad? A los miembros de la iglesia, a los apartados. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo mueren? Pues bien, lo que se dice es que son expuestos en una plaza grande, en una plaza, perdón, en la gran ciudad, y el nombre de la ciudad es Sodoma y Egipto. Bien, Sodoma y Egipto. Son justamente nombres claves usadas sobre todo en Isaías, particularmente en Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 3, para poderse referir a Jerusalén, a Judá y a Jerusalén, ¿no? Prácticamente a los reinos tanto del norte como del sur, Israel y Judá, y Jerusalén con mucho mayor precisión. ¿A qué hace referencia Isaías? Bueno, pues nada más y nada menos que a la infidelidad, mismas que fueron iguales en Sodoma y en Egipto. A menudo la gente cree que el Israel moderno, que el Israel actual, que el Israel que se encuentra hoy día es el seleccionado, ¿verdad? Para poder representar a los intereses del pueblo elegido por Dios. Pues déjenme les cuento que si ustedes, los que adhieren a esa interpretación, sostienen que todas estas escenas han de desarrollarse en el Israel moderno, bueno, a ese Israel se le llama Sodoma. Entonces, es un argumento que les juega en contra, porque el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es el que se mantiene fiel y por lo tanto no puede ser llamado Sodoma, porque Sodoma no es fiel. Este pueblo, si se le llama Sodoma, es porque no está siendo fiel, porque ha rechazado a Cristo, porque ha rechazado a su palabra y porque ha rechazado a su mensaje. Así pues, Isaías 2, 1 al 3 nos dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob y nos enseñarán sus caminos, caminaremos sus sendos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, ¿no? Entonces, ahí hay una convocatoria a las naciones, pero la convocatoria a las naciones no es particularmente para una nación infiel, ¿verdad? Es para una nación fiel, para una nación fiel. Mientras tanto, a la nación infiel se le llama Sodoma y Egipto. Así nos lo presenta Apocalipsis, Sodoma y Egipto. Bien,
Es un hecho, por lo tanto, que eh, a quien únicamente se le denomina Sodoma en el Antiguo Testamento es a la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, Samuel G. Dawson comenta lo siguiente: es interesante que en la Biblia Dios no llama a ninguna ciudad Sodoma, además de la Sodoma literal, aparte de Jerusalén, y es sorprendente la cantidad de veces que se le llama con ese nombre. ¿Por qué? Porque Jerusalén particularmente apostata con severidad y en muchas ocasiones. Por eso Dawson, por ejemplo, un erudito, señala con total seguridad, con total precisión, que aquí se le está llamando a Jerusalén Sodoma debido a su infidelidad. Y es interesante cómo el Apocalipsis refiere a que el lugar en donde son muertos los testigos son Sodoma y Egipto. Por lo tanto, está haciendo alusión a lugares, sitios, comunidades en donde no ha sido recibida con plenitud la palabra de Dios y además se está demostrando severa infidelidad. Y eso no solamente está pasando en Jerusalén, está pasando en muchos lugares del mundo. Otro argumento más para poder confirmar que estos testigos no son dos, son representados por dos, pero en realidad están conformando un gran conjunto, que en muchas partes del mundo hay infidelidad hacia la palabra y las promesas del Señor y merece la pena llamar a esos lugares Sodoma y Egipto, en donde hay infidelidad, en donde hay separación de la palabra de Dios, en donde hay persecución, en donde no se acepta a Cristo como Salvador. Son muchos los lugares en el mundo y es allí en donde se está persiguiendo al pueblo de Dios. No al pueblo infiel que se cree que está ahí ahorita en Medio Oriente, no, no, no. Al pueblo fiel de Dios que es el remanente y que es nada más y nada menos que la iglesia. Así pues, personas de todo el mundo, en el versículo 9 y 10 nos dice que estarán eh, alrededor de los cadáveres celebrando justamente su muerte y se darán regalos y además negarán un entierro digno. Eh, Esto es bastante importante porque los cadáveres de las personas así expuestas, pues hablan de humillación, ¿no? Hablan de humillación. Entonces la muerte de estos testigos es humillante, es bastante humillante en términos reales. Y así es como ha pasado la muerte de muchas personas, de muchos cristianos que a causa del Evangelio las naciones van en su contra, los capturan, los torturan, los asesinan y lamentablemente los exponen como si se tratase de trofeos, ¿bien? Como si se tratase de trofeos. Y bien, mencionábamos justamente que el pueblo de Dios pues ha sido perseguido y ha sido humillado. eh, Se ha expuesto justamente la muerte de muchos de nuestros hermanos como trofeo. ¿Bien? Perdonan ahí la pausa a causa de la batería, ¿verdad? Pero, sin embargo, las cosas no terminan ahí. Las cosas siguen su curso. Por lo menos lo que nos da a conocer el Apocalipsis en este contexto es que la muerte de ellos no habría de quedar en vano, no habría de quedar sin ningún tipo de acción de parte del Señor. Al cabo de 3 días y medio, ellos serían levantados por el Señor otra vez, a los ojos de todos, por cuanto sintieron miedo. Los comentaristas, como por ejemplo J.K. Bale, el pastor Rufat, establecen una serie de semejanzas, ¿verdad?, entre el ministerio de los dos testigos y el que efectúa nuestro Señor Jesucristo, y los vamos a puntuar de la siguiente manera. Ambos fueron enviados por Dios como testigos. Hoy entonces nosotros identificamos a este pueblo que atestigua con los enviados de Cristo y no pueden ser dos, no pueden ser dos en conteo. Puede ser la iglesia, porque la iglesia es la que va cumpliendo justamente con esos objetivos. Profetizan por 3 años y medio, tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo tuvo para poder dar a conocer este mensaje
Y en este caso es un tiempo que se establece numéricamente en cuanto a la labor de estos dos testigos, pero no es un tiempo que se señale con presión, algo que se tenga que interpretar al pie de la letra. El daño provocado a ellos no queda impune. Bien, en este caso, si alguien intenta atacarlos, a los testigos, ellos echan fuego por la boca, esto es la palabra de Dios, y queman por completo a sus enemigos, los deshacen, los confrontan. Y si no les ajusta este mensaje de manera justa, entonces ellos prácticamente se queman por completo. Por otro lado, ambos testificaron de su poder con señales del cielo. Si bien estos dos testigos reflejan justamente lo que el Señor ha de, ha de hacer, ¿verdad? Estos dos testigos reflejan lo que el Señor ha de hacer. Algo que vimos también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, cuando el Señor les da poderes y les da instrumentos para poder llevar a cabo su misión. Ambos son enfrentados por Satanás en guerra. Ambos mueren. En este caso, el lugar que se precisa de la muerte de los testigos es Jerusalén, a través del nombre clave de Sodoma y Egipto. Posteriormente, la muerte es vista por sus enemigos. Así pues, atormentan a los moradores de Jerusalén y posteriormente resucitan al tercer día. Esas son las semejanzas. Y es así como a nosotros se nos da a conocer que Cristo se identifica en su iglesia. Hoy en día Cristo se ha de conocer, se ha de dar a conocer a través de la iglesia. No es a través de individuos, es a través del conjunto de los individuos. No es a través de un par de personas allí que se dicen ser hoy apóstoles y profetas. Es a través de un conjunto de personas que han asumido su rol de ser realmente reyes, sacerdotes y profetas, que empoderados por el Espíritu Santo llevarían el mensaje a gente de toda lengua, raza y nación. Mostrarían la misericordia de Dios, darían a conocer la gracia, darían a conocer el pacto, un pacto que sustituiría por completo a los sacrificios, razón por la que tenemos fuera del templo, pero un pacto que además el Señor nos recordaría momento a momento y por el cual nosotros seríamos reivindicados. Porque a pesar de la guerra que nos ha de hacer el mundo habría de sucumbir a causa de aquellos que murieron por la palabra del Señor. Así pues, queridos hermanos, les invito a que no perdamos nunca la esperanza de que nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo por la palabra de Dios no quedará en vano. Perdonen, aquí se oscurece la pantalla a causa de la batería, pero esto es indicativo de que hemos llegado también al final de nuestro estudio y le pedimos a nuestro Señor que vaya dirigiendo nuestras acciones a fin de que podamos cumplir dignamente con la tarea que nos ha propuesto, que no perdamos nosotros la dirección, que no nos enfoquemos en nuestro propio nombre, sino que exaltemos el nombre del Señor y que no perdamos nunca nuestra relación con Él, que no seamos infieles como Sodoma y Egipto, que no seamos infieles como ese pueblo que había seleccionado, pero que apostata, que seamos más bien fieles para ser dignos de ser considerados testigos de Él y que si hemos de padecer, que si hemos de sufrir, nosotros tengamos conciencia de que nos levantará, nos llevará a su presencia, de que nos hará subsistir y de que ayudará a nuestra tarea expansiva de su reino a que se cumpla según Él ha querido. Esa es nuestra oración y deseamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Y con la bendición del Señor estaremos llevando a cabo nuestro estudio la próxima semana, en la que deseamos verlos, por supuesto, ya con mayor probabilidad en vivo a través de Google Meet o a través de Facebook Live. Les abrazamos grandemente y que el Señor esté siempre con ustedes.